¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Primero que nada, agradecerles en nombre de la CODEC este gran apoyo que nos están dando para iniciar un proceso de capacitación más rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2025. Como saben, el deporte es una prioridad para el estado de Quintana Roo. Agradecemos al licenciado Jacobo Arzate y a todo su equipo encabezado por Eric Rojas en área deportiva por permitirnos formar parte de este proceso tan importante que estamos prácticamente un par de semanas de iniciar estas competiciones tan importantes como son los nacionales CONADE. En este proceso de capacitación hemos tomado la decisión de impartirles temas de suma importancia que les van a abonar muchísimo en las próximas competencias. El día de hoy iniciaremos con las cápsulas, con las clases grabadas, con unos temas muy interesantes que próximamente tendrán de manera presencial en Quintana Roo. Ya les estaremos avisando a través de la guía académica y el área de capacitación, talleres presenciales en la ciudad de Cancún y en Chetumal. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Gustavo Cepeda, gran conocido por ustedes, por lo cual la presentación queda un poco de más. Ya Gustavo has tenido la oportunidad de trabajar con estos muchachos hoy con nuevos retos, ¿no? Definitivamente muy satisfactorio el primer proceso que tuvimos con ellos. El mejor resultado en la historia de Quintana Roo, posterior a estos programas de capacitación que tuvieron el año pasado. Entonces, pues qué bueno que estamos de nuevo aquí. Vamos a tocar algunos temas interesantes. No te quiero, como dicen, espolear los temas. Quiero que tú les puedas platicar un poco lo que van a ver en los próximos videos y lo que pueden esperar en el taller presencial. Yo estaré aquí atento de cualquier cosa que se requiera y pues el escenario es todo tuyo, amigo. Muchísimas gracias por ser parte de este proceso. En nombre de Vive el Deporte y de la CODEC, agradecerte mucho esta participación. Bueno, pues agradezco mucho, Mario, la presentación tan fina, tan de mi persona. Y también quiero agradecer a las autoridades de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, de la Universidad José Vasconcelos, y el tiempo de todos ustedes, que es muy importante y deseo de todo corazón que salga fructífero, ¿sí? Esta dedicación de su tiempo. Vamos a tocar un tema muy interesante el día de hoy, un tema que puede causar algún rasponcito, algún resquezor, pero entiéndase que son los tiempos, son los contextos. Este tema les va a ayudar mucho, sobre todo a manejar situaciones en las cuales se presenten acciones derivadas de un entendimiento de acoso o un entendimiento de posible abuso. Nosotros como entrenadores manejamos personas. El cuidado íntegro de la persona, ojo con este punto, de la persona, es muy interesante. No solo vamos ahora, por los contextos que estamos viviendo, sumar la integridad de la persona, sino también procurar la dignidad de la persona y reconocer desde el punto de vista ético qué es la persona, ¿correcto? Por lo tanto, es muy importante este tema que vamos a trabajar para poder entonces ser todavía mayor respondiente en el ámbito de la preparación deportiva. Nosotros como entrenadores vamos a crear, o entrenadoras, vamos a crear un ambiente seguro en el deporte, pero no a cualquier nivel, sino en el deporte competitivo. Porque ustedes, muchachos, muchachas, están trabajando en aspectos de ámbitos competitivos. No es deporte formativo, no es deporte de desarrollo, no es un deporte recreativo, sino es en un ambiente competitivo. Ojo con esto, ¿por qué? Porque hay conceptos muy importantes en los cuales se desprende la concepción de ambiente seguro y poder trabajar en ello. Sí, vamos a contextualizarnos. Existen cuatro enfoques
en el cual se puede abordar el abuso y acoso en los contextos deportivos. El primero es el legal, es decir, lo que dice la ley, las condiciones de ley, las instituciones que dicen, los protocolos autorizados, qué es lo que dicen. También hay un enfoque médico en donde puede haber daño a la salud, entiéndase desde el aspecto físico, pero también hay un reglamento, es decir, hay un enfoque de abuso o posible acoso en el cual tu confederación deportiva ya puede estar reglamentando los pasos a seguir en caso de que se presenten estas situaciones. Y el último es desde el aspecto psicológico. Este es el enfoque que vamos a trabajar. No te voy a hablar de leyes, no te voy a hablar de funciones o disfunciones médicas, ni tampoco de estatutos, porque eso necesitamos conocerlos como entrenadores, ¿sí? Pero tener atrás una participación profesional que te esté respaldando en el aspecto legal, en el aspecto médico y en el aspecto reglamentario. Lo que queremos el día de hoy y la intención de tus autoridades es que conozcamos cómo podemos funcionar desde el aspecto psicológico, tú, entrenadora, entrenador, como primer respondiente en caso de un posible abuso y posible acoso. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Ojo, vamos a distinguir algo interesante. Desde el ámbito legal, el abuso y el acoso deportivo se reconocen como violaciones a los derechos humanos. Aquí es interesante que cada vez que se abuse por un atleta o por un entrenador o se acose por un atleta o por un entrenador, puede haber sanciones civiles y penales. Ten en cuenta un tip para detectar si es un enfoque legal, si hay que responder desde el enfoque legal, que es, ¿está violando derechos humanos? Si está violando derechos humanos corresponde a una autoridad legal, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? Derechos humanos. Ojo, dignidad, integridad y bienestar. Esos tres rubros, si supuestamente se violaron o se acosaron, tú distínguelo, ¿correcto? ¿En qué lo voy a distinguir? ¿En un abuso físico? ¿En un abuso sexual? ¿En un abuso psíquico, es decir, manipulaciones? ¿En negligencias y acoso? Es decir, los derechos humanos fueron violados desde el aspecto físico, sexual, psíquico, por negligencia o un acoso. Como decíamos, desde el enfoque legal hay una legislación internacional. Esta legislación internacional, muchachos, muchachas, está dirigida por el Comité Olímpico Internacional, que les vamos a compartir el manual de procedimientos y de leyes en caso de abuso o acoso desde el Comité Olímpico Internacional. Hay unas sugerencias que se las vamos a hacer llegar. Es un manual de unas 150 páginas que se las vamos a hacer llegar con mucho gusto. Esta legislación internacional, ¿sí?, ha establecido organismos especializados para atender la resolución en caso de conflicto de posible abuso o posible acoso para la protección de los atletas, ¿sí? Entiéndase también entrenadores, ¿eh? También entrenadores, también ustedes, muchachos, muchachas, están capacitados para esto.
están respaldados en este punto. ¿Qué responsabilidad? ¿Quién tiene responsabilidad legal? Entrenadores, dirigentes, personal deportivo pueden ser sancionados si hay un posible abuso o posible acoso. Y aquí necesito que ustedes se enteren de qué protocolos hay para llegar a hacer una denuncia formal. Esto es desde el punto de enfoque legal, ¿correcto? Bueno, vamos ahora desde el enfoque médico. El enfoque médico cataloga el posible abuso y el posible acoso en el deporte cuando tienen consecuencias en la salud física y trastornos mentales. Ojo con esta palabra, trastornos mentales. Es decir, cuando físicamente sucede una agresión por parte de un abuso, de un acoso, pero también hay un impedimento a la realización normal de sus rutinas de entrenamiento o de competencia. Eso es trastorno, cuando hay un impedimento de origen psicológico a las rutinas de entrenamiento o de competencia. ¿Se recuerdan a Simone, la gimnasta que participó en los pasados Juegos Olímpicos, que fue una sensación, que no participó en mundiales ni tampoco había competido en las Olimpiadas de Japón? ¿Por qué? Porque sufrió un trastorno psíquico de origen físico, médico, ¿correcto? Bien. Ahora, las lesiones físicas no justificadas también se pueden tomar en cuenta como abuso o acoso. Es decir, golpes, sobrecargas de entrenamiento no planeadas. Ojo, muchachos, con esto. Sobrecargas de entrenamiento no planeadas, que no estén en su metodología, ¿sí? Ahí se puede denunciar como abuso o acoso en caso de que se llegue a derivar una lesión o una alteración a la funcionalidad física o psicológica. ¿Ok? Ojo con esto. Siguiente, desórdenes alimenticios por presión extrema para mantener cierto peso. En cierta institución deportiva, para que los chicos se mantuvieran en peso, los envolvían en alfombras después de haber corrido, digamos, 15, 20 minutos, y ya que estaban sudando, los envolvían en alfombras y los dejaban ahí durante media hora, 40 minutos. Sucedió que un niño le dio un infarto, un paro cardíaco, precisamente por toda la presión que recibió su corazón y no podía expresar sus emociones o estuvo precisamente en una exigencia mayor, una presión extrema para mantener el peso. Ojo con esto, muchachos. Si no está planificado, si no está planificado y ponemos en situaciones extremas a nuestros atletas, hay que tener cuidado al respecto. Un estrés crónico y fatiga extrema, como se los estaba mencionando, y también alteraciones del sueño. Ojo con esto, trastornos del sueño a causa de abuso emocional o de la presión desmedida. ¿A qué voy con ello? Presión desmedida quiere decir que estoy poniendo en el atleta mayores expectativas de las que me puede realizar o de las que se percibe capaz. Con esto,
Ustedes tienen que planificar perfectamente las metas y que su atleta las conozca desde la etapa de preparación precompetitiva. Desde ahí necesitamos poner muy en claro los objetivos físicos, técnicos, tácticos y psíquicos. Hay chicos que antes de la competencia no pueden dormir, pero eso es natural, es un manejo de ansiedad normal. Con técnicas psíquicas se pueden manejar, no hay ningún problema. O técnicas físicas, ponerlas a correr, tener actividades de un baño relajante, cosas por el estilo. Pero, ojo, cuando hay trastornos del sueño, trastornos se puede entender como 20 días, 15 días antes de la participación, pero no a causa de la competencia, sino a causa de la presión del entrenador. Eso, eso se puede entender desde el punto de vista médico como abuso o acoso. Ya cuando pasan 3 semanas, 4 semanas, puede dar una depresión. Y esta depresión sí se puede entender previo, en etapa competitiva, pérdida de motivación y cuadros de no querer ir a entrenar, de trastornos del sueño y llantos repentinos, cambios de humor inmediatos hacia la tristeza. Tengan cuidado con esto, muchachos. ¿Por qué? Porque entonces hay abuso o posible acoso en este rubro. Como ven, estamos cayendo en algo muy fino, una línea muy delgada entre lo que se percibe como acoso o abuso y entre la exigencia en el alto rendimiento. Por eso es muy importante que ustedes tengan planificado, todo planificado, precisamente para seguridad de ustedes, muchachas, muchachos, seguridad de ustedes. Y los objetivos desde la etapa precompetitiva, que los conozca el atleta. Inclusive, yo les recomiendo que los firme en un formato en donde está enterado de las cargas, está enterado de los tiempos de trabajo, está enterado de todo ello y acepta voluntariamente ese plan de trabajo para evitar esto. ¿Correcto? Bien. Siguiente punto. El enfoque reglamentario. En el enfoque reglamentario, pues son las normas deportivas que han integrado la regulación para prevenir y sancionar el abuso o el acoso en el deporte de alto rendimiento. Ojo, las características incluyen esto, tu confederación, tu instituto del deporte lo tiene muy claro, pero tú debes de tenerlo también muy claro. Primero, los códigos de conducta, es decir, tú debes de conocer el código de ética de tu confederación y de tu instituto deportivo, ¿correcto? Tú puedes poner tu código de ética en tu gimnasio, en tu selección deportiva, pero que vaya de acuerdo con las políticas de tu instituto, ¿correcto? Bien. Siguiente, si tú te enteras de algo, tienes la obligación de denunciar, pero ojo, solamente que te conste o si hay un posible abuso o posible acoso, solamente acércate con tus autoridades y mencionar, hay un posible abuso y posible acoso. No digas, ojo, no digas, lo está acosando o está abusando. No, sino posible abuso, posible acoso, porque tú no eres una entidad de investigación. ¿Sí? Si un chico se te acerca y te dice, me está sucediendo esto, entonces, si a ti no te consta,
tienes que manejarlo como posible abuso o acoso. Y segundo, si te consta, seguirlo manejando como posible abuso o acoso, porque a quien le toca destinar esto, manejar esto y dar un veredicto al respecto es la institución o tu confederación. ¿Hecho? A ti no. A ti solamente es acercarte a hacer una denuncia de posibles hechos. ¿Sí? También tú necesitas, como ahora, programarte con cursos de capacitación y de sensibilidad al respecto. Sensibilidad no quiere decir debilidad para esto. No. Sensibilidad quiere decir que tengas el conocimiento para poder manejar los recursos que te han dado, los recursos intelectuales, los recursos materiales, los recursos emocionales, para poder llegar a ser un verdadero entrenador que cumpla para crear un ambiente seguro en el ámbito competitivo. ¿Correcto? Por lo tanto, al tú acercarte a denunciar, al ser sensible a esto, es decir, a detectar qué está sucediendo con los síntomas que te manejé del ámbito médico, por ejemplo, un muchacho o chica que esté muy contento y que se acerque una persona y cambie su humor de manera inmediata o cambie su conducta de manera inmediata, tú puedes detectar si sucede un posible abuso o acoso. O previo a la competencia, 3, 4 semanas, el chico deja de asistir y no quiere regresar. También hay síntomas de posible acoso o abuso, o abuso. ¿Sí? Si tú estás capacitado para manejar esto, vas a crear un entorno confiable, sobre todo eso, de mucha confianza, y todos tus atletas se van a acercar a tu lugar de entrenamiento o viajar y competir contigo, ¿sí? De una manera más segura. Tus padres de familia te van a soltar a los hijos de manera abierta, sin ninguna preocupación. Al hacer esto, ustedes ya lo saben, hay sanciones disciplinarias que por reglamento inhabilitan, suspenden o expulsan. Ojo, puede llegar a la inhabilitación temporal, suspensión temporal, expulsión temporal o, sí, expulsión definitiva. Te pueden quitar tu licencia, inclusive te pueden boletinar. Por eso es muy importante que evites la negligencia, que estés muy alerta al respecto con estos síntomas que ya te mencioné. Y también tu tarea es de proteger a los atletas más vulnerables. ¿Qué podrá entenderse como atleta vulnerable o en situación vulnerable? Bueno, principalmente que estos atletas perciben perciben su entorno mayormente amenazante, pero no por la competencia, sino por el estilo de vida de las personas. Ojo, el estilo de vida de las personas. Por eso se sienten vulnerables. Por eso están sintiéndose de manera, se podría decir, desprotegidos. ¿Correcto? Eso es vulnerable. No quiere decir débiles. No quiere decir débiles, sino vulnerables. ¿Correcto? Bueno, permítanme un momentito. Ahora,
Vamos a pasar a lo nuestro. Ojo muchachos, ojo muchachas. Desde el aspecto psicológico, vamos a entender qué es el abuso, posible acoso. Vamos a entenderlo desde el aspecto psicológico. Primero, el abuso y acoso deportivo generan efectos devastadores en la salud mental de los atletas. Vamos a tratar de explicar qué es salud mental de los atletas. Salud mental de los atletas es que yo como deportista de alto rendimiento me presente a mi competencia libre de toda situación que me haga sentir vulnerable o una manipulación o una falta de expresión de mi personalidad como atleta. ¿Qué quiere decir falta de expresión de mi personalidad? Que mi entrenador me preparó tan bien, ¿sí? Pero no me deja expresar todo el esfuerzo físico y técnico por la presión psicológica que está poniendo en mí. Ejemplo, tú muchacho no sirves para nada, tú muchacho eres un estúpido, tú muchacho. Con estos sinónimos estoy poniendo una presión mayor. Culpabilizar personalmente de un resultado es ir en contra de la salud mental de tu atleta. En lugar de potenciar todas las habilidades entrenadas, las estás frenando y estás manipulando. ¿Correcto? Esto se puede entender como posible abuso, posible acoso. Hay que entender perfectamente cuáles son los objetivos tuyos en el ámbito competitivo con ese atleta. Acuérdense, muchachos, derechos humanos, dignidad, integridad, con esos dos, desde el punto de vista psicológico, podemos trabajar perfectamente todo lo que es el aspecto psicológico. Todo lo que es el aspecto psicológico lo podemos trabajar perfectamente desde ahí. Muy bien. Siguiente punto. Vamos a hablar detenidamente de la manipulación emocional. Es decir, que tu autoridad someta a los atletas, por ejemplo, el que no juegue, digo, el que no me traiga un desayuno, ese no participa, aunque lo digas de broma. No sabemos las cabecitas de nuestros atletas qué están pensando, ni la formación personal que tengan o que traigan desde su casa. Ojo con esto, muchachos, muchachas. Las bromas solamente tienen que ser de un chiste, de algo por el estilo, pero no acerca de dame para que yo te dé. O quien venga vestido de tal color va a participar el día de hoy. Tampoco, porque estás haciendo una discriminación al respecto. Creo que por eso tienen uniformes de entrenamiento o tú les dices de qué color, así sucesivamente. Es decir, en el deporte nos da equidad. Ojo, no igualdad, porque el deporte de alto rendimiento no a todos les da oportunidades, pero sí una equidad de competencia. Ese es el espíritu. Por lo tanto, si tú estás manipulando, estás rompiendo psíquicamente y
Además, el espíritu del fair play, la equidad. Por lo tanto, si tú, desde tu punto de referencia como autoridad, como entrenador, sometes a tu atleta, quiere decir que lo estás manipulando. Siguiente punto. Cuando tú despiertas en el atleta, baja autoestima. Ojo, baja autoestima o miedo. De decir, por ejemplo, vamos a competir el día 15, pero tú, Pedrito, o tú, Mari, no vas a competir porque no me das los tiempos. Oye, pero eso ya lo mediste, eso ya lo mediste. Acuérdense, el deporte da equidad, pero es selectivo el deporte de alto rendimiento. Ya le demostraste a Pedrito y a Mari que no da los tiempos. Ojo con esto, pero no decir, no, muerto, no, esta muchacha tiene dos piernas izquierdas, ¿cómo va a correr? No, estas expresiones hacen que el deportista pueda desarrollar inseguridades y un temor al fracaso. ¿Por qué? Porque lo origina su propio entrenador. En lugar de potenciarlos, estás trabajando para que tu atleta desarrolle baja autoestima y miedo a la competencia. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar al siguiente punto que dice dependencia psicológica. Bueno, la dependencia psicológica se distingue porque algunos entrenadores crean relaciones de poder que anulan la autonomía del deportista. Es decir, ¿cómo poder entender esta relación de poder? Ustedes no van al baño hasta que yo lo autorice. O no me toman agua, sino hasta que yo diga cuándo, en lugar de tenerlo programado. ¿Sí? O van a tomar agua cada 30 minutos, pero es hasta que yo diga. Bueno, esas indicaciones están haciendo que que tus atletas tengan dependencia psicológica. U otra, ustedes no van a competir, no van a ganar si yo no estoy presente. Precisamente esto se da mucho en los ámbitos de deportes individuales, en la etapa del deporte de desarrollo. Muchachos, muchachas, nosotros estamos trabajando, es decir, nosotros, estoy mencionando ustedes, están trabajando para que su atleta sea de alto rendimiento y sea totalmente independiente en la competencia, solamente ustedes asesorarlo. Pero si tú creas dependencia excesiva psicológica, estás rayando en el posible abuso o posible acoso. Ojo también, vamos a ver la ansiedad y el estrés competitivo. El acoso constante aumenta los niveles de ansiedad y presión en la competencia. Los aumenta. Va a haber casos en los cuales tu atleta no va a querer competir. No va a querer competir, pero no por ti como entrenador, principalmente, sino porque está sucediendo algo a su alrededor. Algo. Posible abuso o acoso también puede ser de los padres, ¿eh? Que lo estén presionando para ganar medalla. También. Y esto también puedes acercarte a las autoridades para mencionarlo. ¿Sí? ¿Cuándo saber que es una ansiedad, se podría decir, normal? ¿O cuándo saber si el estrés es normal? Cuando la ansiedad es 1 o 2 días antes de la competencia, no hay ningún problema. Pero que de repente, 3 semanas antes, 4 semanas antes, tu atleta no tenga su descanso completo porque no duerme, ahí
Ojo, ten cuidado porque entonces está apareciendo un posible abuso o acoso desde el punto de vista psíquico. Segundo, si tu atleta está preparado, te dice que sí compite y de repente se acerca contigo y te dice, no quiero, no quiero. Tú lo trabajas, tratas de convencerlo, pero detectas algo, hay algo con tu atleta que te dice sí, pero no. Sí quiero, pero pasa más por el aspecto del contexto social que no quiere competir. Esto puede detectarse como un posible abuso o acoso. ¿Se vale negociar? Te vamos a enseñar algunas estrategias, ¿correcto? Bien. ¿Cuándo hay estrés? El estrés es en la competencia. El estrés es, tú detectas que tu atleta tiene conductas extrañadamente raras que no había presentado en la etapa precompetitiva, ¿sí? O en los torneos que fue previos a la competencia, funcionó normal, pero el estrés como se presenta en la competencia, tu atleta puede estar exageradamente distraído o con conductas no propias para la competencia, pero en la competencia. Ahí entonces puede detectarse de alguien del exterior un posible abuso o un posible acoso. ¿Bien? Correcto. Bueno, vamos con lo siguiente. Hemos estado hablando muchísimo de el ambiente seguro, de consecuencias, acciones, pero ¿qué es un ambiente seguro desde la perspectiva psicológica? Ya vimos legal, médico, reglamentario y los síntomas psicológicos, pero ¿qué es? Ojo, un ambiente seguro quiere decir que es un entorno en el que los atletas pueden entrenar y competir sin estar expuesto, ojo, su dignidad, su integridad y su valor como persona. Si no están expuestos esos, estás creando un ambiente seguro, entrenador, entrenadora. Ojo con esto. Ningún tipo de violencia física. Entiéndase muy bien este concepto. Ustedes saben muy bien, una cosa es ser agresivo deportivamente y otra cosa es ser violento. Recordemos que todo deporte busca la integridad física, busca cuidarla. Cuando esa integridad, estamos hablando aspecto físico, aspecto técnico, aspecto táctico y aspecto psíquico, cuando se viola esa integridad, entonces hay conductas violentas. Por lo tanto, ojo, la dignidad del atleta, la personalidad del atleta, sí. Si tú estás violentando esos dos aspectos como entrenador o alguien como público o como rival, está violando un ambiente seguro. Pero si tú como entrenador, como entrenadora, estás trabajando para que se erradique cualquier tipo de violencia física, psíquica, sexual o negligencia, estás poniendo totalmente un ambiente seguro que garantiza el respeto a la integridad, a la dignidad y al bienestar. También estás promoviendo una cultura de seguridad, de inclusión y, ojo,
equidad, no de igualdad, de equidad dentro del deporte. Y esto lo define el Comité Olímpico Internacional. Tú como entrenador, como entrenadora, si erradicas cualquier tipo de violencia que vaya en contra de la integridad de la persona, de la dignidad y del bienestar, estás trabajando con un ambiente seguro. Estás ayudando mucho a ello. Bien, con esto creo que ya conocemos los ambientes seguros de nuestros atletas. Ya podemos construir, ya podemos detectar. Primer punto. Te voy a hacer 5 preguntas que quiero que las retomes y en unos días más te vamos a dar un enlace para que tengas una evidencia de trabajo. ¿Sí? Respondas estas preguntas desde tu disciplina deportiva. Primero, ¿cómo pueden entrenadores y directivos fomentar un ambiente seguro y libre de abuso en el deporte sin comprometer la disciplina y la exigencia del alto rendimiento? Son clave la disciplina y la exigencia en el alto rendimiento. Piénsale, ¿cómo puedes fomentar un ambiente seguro sin romper disciplina y sin romper la exigencia del alto rendimiento? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las señales de alerta que un atleta, su familia o su equipo deben identificar para detectar situaciones de abuso o acoso en el entorno deportivo? Es decir, también tienes que entrenar a los padres de familia. No sería tu papel, pero sí sería lo idóneo, que los padres de familia conozcan también. ¿Para qué? Para evitar problemas contigo, para evitar problemas en el entorno, o si es un equipo deportivo, problemas de rumores en el ambiente que surjan los atletas. ¿Ok? Tercero, ¿qué impacto psicológico y emocional pueden tener el abuso en la carrera y la vida personal de un deportista, inclusive después de retirarse del alto rendimiento? Es muy importante esta pregunta para que tú, como entrenador, como entrenadora, te sensibilices a la dimensión de estos posibles actos. Cuarta pregunta. ¿Hasta qué punto la cultura del todo por ganar en el deporte de alto nivel justifica prácticas de entrenamiento que podrán considerarse como abuso o acoso, como la que les platiqué, que enrollaban a los chamaquitos en alfombras después de haber corrido 15, 20 minutos para que supuestamente bajaran de peso? Quinta pregunta. ¿Qué cambios estructurales y educativos deberían implementarse en las federaciones deportivas para prevenir el abuso y acoso en el deporte de manera efectiva? Es decir, en tu federación, ¿cómo le podrían hacer desde tu iniciativa para ser más sensibles a un posible abuso o acoso de tus atletas? ¿Correcto? Bueno, espero haber sido claro en estos puntos de sensibilización. ¿Sí? Si no, el día que tengamos el taller práctico, lo vamos a repasar, pero de una manera precisamente práctica, ¿correcto? Bueno, en la siguiente sesión vamos a ver temas todavía sobre este punto, pero más concretos para que te lleves herramientas al respecto, ¿sí? Bueno, pues agradezco tu participación, espero vernos pronto, te mando un fuerte abrazo. Soy el doctor Gustavo Cepeda. Que estés muy bien. Fuerte abrazo.